a veces en la iglesia, ¿no es cierto? De repente hay como ideas que los hermanos tienen y de repente uno las escucha por ahí, no solamente en una iglesia, sino más en diferentes lugares. Y hay una idea, ¿no es cierto? Un texto en la palabra de Dios donde los discípulos, cuando el Señor Jesús está hablando con ellos le dicen, Señor, aumentanos la fe, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Aumentanos la fe. Y a veces nosotros los creyentes, como que nos quedamos con esa pura frase nomás, ¿no? Y también la repetimos cuando oramos, dicen, Señor, aumentanos la fe. Pero cuando uno va a ese pasaje, es interesante porque el Señor le dice, después que ellos dicen, Señor, aumentanos la fe, el Señor le dice, mire, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, esto es lo que ocurriría. Ahora uno se pregunta, yo personalmente nunca he visto así directamente un grano de mostaza, no sé si usted lo ha visto, no sé si alguien lo ha visto. ¿Sí? ¿Lo han visto? ¿De qué tamaño es el grano de mostaza? Microscópico. Y llega a ser, ¿cómo? Entonces, en realidad, ¿qué es lo que está diciendo el Señor cuando le dice, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza? ¿Qué es lo que realmente le está diciendo? Crecerían, serán. La fe. Por muy pequeña que fuera nuestra fe. Tampoco. ¿Sabe lo que le está diciendo? Porque ellos están diciendo, aumentanos, implicando con eso que ya tienen. Eso implica, o sea, alguien que dice, quiero aumentar esto, es porque ya tiene. Entonces ellos cuando dicen, aumentanos, están dando a entender que ellos tienen. Pero el Señor le dice, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, podrían hacer esto. Entonces, ¿qué le está diciendo? Ustedes creen que tienen, pero no tienen. O sea, el primer paso es aprender a tener fe. Pero nosotros repetimos esas frases sin entendimiento. Como decía la hermana Paz en la mañana, a veces no tenemos entendimiento de la palabra de Dios. Entonces hacemos estas cosas. También hay otro concepto, muy típico también, cuando la persona dice, no, yo tengo fe. No, yo tengo fe. Pero la frase queda hasta ahí. Yo tengo fe. Es como que da la impresión de tener fe en tu fe. O sea, yo tengo fe. O sea, yo confío en lo que yo estoy sintiendo. Y por eso yo creo que no. No es fe en tu fe. ¿Es fe en quién? En el Señor. Entonces, hermanos queridos, esto es lo que vamos a ver hoy día. El desafío de la fe. El desafío de la fe. Vamos a ver esta historia esta mañana. Padre, Señor, ayúdanos para que tu palabra de Dios esta mañana pueda edificarnos, pueda abrirnos el entendimiento y de esa manera podamos tener, Dios, una mejor relación contigo. Y también, Padre Celestial, aprender a caminar de mejor manera en la vida cristiana. Y aquellos que aún no te conocen, obviamente, Padre, lo que anhelo y deseo en mi corazón, como también yo sé que tú lo deseas, es que ellos puedan entender, Dios, cuál es el plan tuyo para ellos en el plan de redención. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, hermanos queridos, recuerden, esta es una serie que se llama Conociendo a Dios y su plan de redención para el hombre. Y lo primero que vimos, ¿se acuerdan? Que vimos la creación de Dios, que era perfecta, muy buena, todo excelente, bueno, en gran manera. Vimos la creación del ser humano, o sea, lo especial que Dios lo hizo, pero después que vimos como una decisión dañó todo lo bueno en gran manera que Dios había hecho. Y después vimos en el diluvio que vimos la maldad del hombre, cómo se empieza a manifestar. Y que hoy día también la vemos. Entonces, Dios nos va mostrando en su palabra un plan. Y a través de ese plan que vamos conociendo, le vamos conociendo a Él. Pero también, por otro lado, hay un elemento muy importante en ese plan. Un elemento muy importante para conocer de mejor manera a ese Dios, que es la fe. Por eso el mensaje de hoy es el desafío de la fe. Y lo primero, yendo ahí a Génesis, el pasaje que leímos, voy a volver a leerlo, dice ahí del 1 al 5, Génesis 12 del 1 al 5, dice, pero Jehová había dicho a Abraham,
vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren. Maldiciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. El primer punto que tienen ahí en sus hojitas que se le entregó es el llamado a dar un paso de fe. Es lo primero, el llamado a dar un paso de fe. Nos hemos encontrado en la vida, muchas veces en la vida cristiana, donde nos encontramos frente a la situación en que tenemos que dar el paso de fe. Y a veces estamos ahí. ¿Lo damos? No lo damos. Y es el primer punto, el llamado a dar un paso de fe. Y miren, cuando uno lee la palabra de Dios aquí, en lo que acabamos de leer, donde Dios le dice a Abraham que vivía en Ur de los Caldeos está como al sur de lo que hoy día es Irak, ¿no? Está ahí la media luna que se le llama, el río Tigris, casi hacia abajo está Ur de los Caldeos. Y Dios le dice a Abraham que se vaya a Canaán. Esa es la tierra donde tiene que ir Abraham. Pero antes de llegar a Canaán, que está en Israel, tiene que ir, primero va a la tierra de Harán. ¿Y dónde está Harán? Harán está más o menos como al sureste de Turquía. O sea, en realidad son 900 kilómetros desde como Ur de los Caldeos hasta Harán. 900 kilómetros. Obviamente en ese tiempo no habían aviones, no habían carros, no habían vehículos, no había transporte como lo conocemos hoy. Entonces tenían que ir a pie en caravanas. Así que más o menos esos 900 kilómetros eran recorridos, o sea, si ellos caminaran todos los días, 20 kilómetros por día, se tardarían 45 días. ¿Cuántos son 45 días? Un mes y medio. Pero no se tardaban eso porque no iban a estar recorriendo 20 kilómetros todos los días. Imagínese usted en esa situación, ¿no es cierto? Tener que caminar. Nosotros, que andamos en carro todos los días, yo creo que ni 2 kilómetros, ni 5 kilómetros. Pero tenían que recorrer 20 kilómetros para llegar en 45 días. En realidad, esto como se hacía con paradas y todo eso, se tardaban entre 2 a 3 meses. O sea, 2 a 3 meses solamente para ir de Ur de los Caldeos hasta Harán. Pero hasta ahí no era la idea que llegara Abraham, ahí no terminaba su viaje terminaba en Canaán, en Siquem. Y ahí era un mes más. O sea, al final eran de 3 a 4 meses. Así que teniendo esto en mente, Dios le dice a Abraham, mira, tú estás aquí, estás tranquilo, estás bien, te ha ido bien. Ahora tú vas a dejar todo esto y vas a recorrer, ¿cómo se llama? Unos 1550 kilómetros. Que te va a tomar 3 o 4 meses. Así que poniéndonos en esa situación, teniendo eso en mente, vemos que el desafío, que el llamado a dar un paso de fe, era eso. Llamado a dar un paso de fe, porque para esto se requería dar un paso de fe. Primero, entendiendo esto, primero lo que dice ahí el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. De tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Primero,
¿cómo se llama? De tu tierra. O más bien cuando dice, y de la casa de tu parentela. O sea, de su familia, de sus familiares. Hermano, ¿entendemos ¿cómo se llama? El llamado que Dios le está haciendo a Abraham de dar un paso de fe? Cuando leemos el texto así por encimita y de recorrido y seguimos, qué bonita la historia. Pero imagínense, ¿qué implica tener que dejar familia? Tener que dejar lazos familiares. Tener que dejar un arraigo cultural. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dice, vete de tu tierra, Abraham ya tenía estabilidad. Estabilidad económica. Está todo bien, todo funcionando bien. Tenía, ¿cómo se llama?, sus posesiones. ¿Para qué me voy a ir? Aquí estoy bien. Y Dios le dice, no, tienes que salir. ¿Eso es estabilidad? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dejar nuestra estabilidad, donde todo está funcionando bien, donde estamos cómodos, para dar un paso de fe? Si vamos entendiendo lo que significa esto, después dejar tu parentela. Lazos familiares, no es importante, sobre todo para nosotros los latinos, ¿no es cierto? Qué importantes son los lazos familiares. Es súper importante. Una de las cosas que cuando estaba colaborando con la guardería donde trabaja mi esposa, para traer personas de Chile, a veces algunas personas lo veían todo como algo muy bonito, muy romántico, ¿no? Venirse de Chile a vivir a Chicago, a Estados Unidos, ¿no es cierto? Todo lo que se imaginan, el sueño americano. Y uno, después de vivir la experiencia, de ver otros casos, uno se da cuenta que uno tiene que contarle cómo realmente son las cosas. Y uno le dice, mire, allá en tu país, allá en Chile, tú tienes familias. Tú tienes, ¿cómo se llama?, esos lazos familiares. Esa red social que de alguna manera te sostiene, a la que a veces tú puedes recurrir en cualquier situación de emergencia. Yo le digo, pero acá vas a estar sola. No tienes familia, cuando tú tengas necesidad de ayuda con uno de tus hijos, no va a haber esa ayuda. Allá sí la tienes, pero aquí no la tienes. Entonces, Dios le está diciendo a Abraham, tienes que dejar tu parentela. ¿No es cierto? Esos lazos familiares importantes. Está cómodo, está bien, y Dios le dice a Abraham, tienes que dar un paso de fe. Recorrer estos 1500 kilómetros y dejar todo esto que te estoy diciendo, pero también el arraigo cultural. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros los latinos dejar ese arraigo cultural? ¿Es así o no es así? Sí. Nos cuesta un mundo. Mire, cuando yo recién salí de Chile para ir al seminario ahí en Texas, Estados Unidos, y ya se lo he contado antes, cuando estábamos en esa mesa esperando que nos sacaran la foto y conversando, todos hablamos de nuestro país como que fuera el mejor país. Pero a veces uno tiene esos nacionalismos que son, ¿cómo se llama? No son cosas reales. Pero por nuestro arraigo cultural queremos ver que todo lo de nuestro país es lo mejor. Nuestra comida es lo mejor. ¿No es cierto? Nuestras costumbres y así, etcétera, etcétera. Después pasaba tiempo para seguir con ese arraigo cultural en mi caso, hasta que me casé con mi esposa Gloria, que ella es mexicana. Y tuve 2 hijos que nacieron en México. Entonces, de alguna manera, y después de vivir fuera del país, uno de alguna manera, uno va, ¿cómo se llama?, siendo más objetivo, siendo más, ¿cómo se llama?, estable en su perspectiva de la cultura. Y ahí uno empieza a reconocer, sí, mi país. Hay cosas que me gustan de mi país, hay comidas que me encantan, obviamente, de mi país, como las empanadas. Pero hay cosas que yo sé que no están bien, que no son lo mejor.
Entonces, es un proceso para poder superar el tener que dejar esos arraigos culturales. Y Abraham tenía que dejar eso atrás. Dejar su tierra, dejar su parentela y dejar la casa de su padre. Y ahí está la promesa. La promesa dice, y haré de ti, y aquí está la promesa. Le dice, deja eso, pero esto es lo que yo te prometo, es hacer de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Ahí está la promesa. O sea, tremenda promesa. Voy a hacer de ti algo grande que va a impactar todo el mundo, todas las naciones. Pero en medio de la promesa, el desafío a dar el paso de fe todavía estaba allí. ¿Cómo le puede pasar a uno? La promesa puede ser pero tremenda, excelente. Me encanta la promesa, pero Dios, me está costando todavía dar el paso de fe. Y lo otro, hermano querido, cuando dice el versículo 5, hablando del el llamado a dar un paso de fe, el versículo 5 dice, tomó pues Abraham, ¿a quién? A Sarai, su mujer. No solamente iba con Sarai los dos solitos. No, dice, y a Lot, hijo de su hermano, o sea, su sobrino. Y todos sus bienes que había ganado, y dice, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. O sea, el desafío para Abraham en cuanto a este llamado a dar este paso de fe se hacía mucho más grande porque sobre los hombros de Abraham había una tremenda responsabilidad, porque no era solamente salir él, porque si fuera por él salir solo, bueno, vamos. Y ahí vemos cómo nos va. Pero no, acá está mi esposa, lo más importante, ¿no es cierto? Que no es fácil. Como le pasó a un hermano ahí un hermano que fue a dar una conferencia ahí en Acapulco. Él decía, Dios me llamó, él era un gerente de una empresa, ganaba en ese tiempo tal vez pongámosle unos $20,000, $30,000 mensuales. O algo así, $20,000 mensuales. Tenía una estabilidad económica. Y dice que un día, en una conferencia misionera, él percibió que Dios le estaba llamando a dedicarse al ministerio en el campo de misiones. Y él luchó, obviamente luchó. Pero cuando él sintió la convicción de dar el paso y la tranquilidad de dar el paso, se lo tenía que comunicar ¿a quién? A su esposa. Y su esposa le dijo, mira, querido, yo cuando me casé con un gerente. Yo no me casé con un misionero. Así que, no. Y el hermano, ¿qué tuvo que hacer? Inclinar su rostro, orar a Dios y decir, Dios, cambia el corazón de mi esposa. Y así vivieron un proceso. Y un proceso donde la esposa llegó a un punto en que ella tuvo que empezar a atenderse con un psiquiatra porque empezó a tener problemas, psicológicos, emocionales. Y dice que la última ocasión donde el psiquiatra, antes de entrar al lugar, al consultorio, ella se paró afuera y yendo con su esposo, ella dijo, yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé dónde está la solución. La solución era decir sí a Dios en este llamado. Eso es lo que la llevó a esta situación. Pero imagínense el esposo. No era fácil. O sea, por mí, claro, Señor, voy. Pero ¿y acá? La gente que está atrás mío, que está que tengo una responsabilidad que recae sobre mis hombros.
Entonces ahí está Abraham. Dios le dice, ok, Abraham, deja todo esto y vete a esta tierra donde yo te voy a mostrar. Y está su esposa, está todas sus posesiones y está toda esta gente que está a su cargo. Así que, hermano, lo primero que nosotros experimentamos cuando tenemos que lidiar con el desafío de la fe es el llamado a dar un paso de fe. Por eso dice Hebreos 11:1 que es la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso dice Hebreos eso. Eso es la fe. No lo veo yo con mis propios ojos, pero confío, estoy convencido de que así va a ser. Entonces, para Abraham, el dar el primer paso de fe no era tan fácil como parece cuando lo leemos. Segundo, cuando el temor desafía nuestra fe. Y eso es otra de las cosas que nosotros experimentamos en este viaje de la fe, en este desafío de la fe, que es el temor. Mire lo que dice ahí Génesis, ahí un poquito más abajo, Génesis el mismo capítulo, versículo 10 al 13, dice de la siguiente manera. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, ¿no es cierto? Hubo hambre, tuvo que irse a Egipto para buscar, ¿cómo se llama? Solucionar el problema de tener alimento. Y antes de entrar, se para Abraham y le dice a su mujer, he aquí, dice, por un lado está bien bonito lo que le dice Abraham a su esposa, pero dice, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Parece que en ese momento se dio cuenta, antes no se había dado cuenta. Ahora que está frente al peligro, se da cuenta. Dice, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Qué piropo, ¿no es cierto? Y dice, y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora, pues, aquí está Abraham, el hombre que dio el paso de la fe, que dio el primer paso. Aquí está Abraham. ¿No se parece un poquito a nosotros? Dice, ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Así que Abraham dice una verdad a media. ¿Por qué? Porque en realidad Abraham y Sara eran hermanos, pero solamente por parte de papá. Pero por parte de mamá, no, porque tenía mamás diferentes. Así era la situación en ese tiempo, ¿no es cierto? Entonces, Abraham dijo, di que eres mi hermana, porque sí eres mi hermana. Porque tenemos los dos el mismo papá. Así que somos hermanos. ¿Estás de acuerdo conmigo, Sara? No sabemos qué. No, aquí no vemos la respuesta de Sara. Pero, ¿por qué mintió? ¿Por qué mintió Abraham? Porque tuvo temor. Porque tuvo temor. Dios le dijo a Abraham, mira Abraham, mi promesa para ti es tal, que si una persona te maldice, yo lo voy a maldecir. Así es mi compromiso de protegerte, de cuidar de ti, y a través de ti yo voy a ser una nación grande. O sea, lo cual implica que Abraham tenía que tener hijos. Y para tener hijos tenía que estar vivo. Entonces ahí está la promesa. Sin embargo, en esta situación donde se ve amenazado, miente. ¿Por qué? Porque le entró el temor. ¿Y la promesa dónde quedó? Se le olvidó. Porque la promesa implicaba
que Dios iba a preservar la vida de Abraham para poder cumplir a través de él la promesa que le había hecho. Pero sin embargo, en esas circunstancias humanas, reales, en las que Abraham estaba enfrentando, el temor, el miedo, se apoderó de él. Y bajo el miedo y el temor, lo primero que se le ocurre es decirle a su esposa, di que eres mi hermana. Y esa es la realidad. Pero no es la única vez. Ok, Abraham, está bien. Te entendemos, te comprendemos. Pero mire en el capítulo 20. Capítulo 20, versículo 1 al 3. Un poquito larga la historia, pero igual hay que contarla. Dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, otra vez, es mi hermana. Ella es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, como le dijeron que era su hermana, y dijo entonces, tú Abraham vas a ser mi cuñado. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, porque se le hizo normal, obviamente. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres. O sea, Abimelech, estás haciendo algo que no deberías haber hecho y lo que te va a costar es tu vida, te vas a morir. Entonces, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, no la había tocado. Y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, o sea, Abraham, no me dijo Dios, pero si Abraham me dijo, mi hermana es. Y ella también dijo, porque obviamente Abraham le dijo a Sara, cualquier cosita, tú eres mi hermana, ¿ok? Y ella dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, a Sara, a Abraham, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a terreno, a Abraham, y le dijo, Abraham, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué has traído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham sabía la respuesta. Con esa pregunta, Abraham sabía la respuesta. Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo. ¿No? Este es el bien que tú vas a hacer conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Buenas las instrucciones de Abraham. ¿No es cierto? El temor. El temor, como se llama, desafía nuestra fe. Porque cuando decimos que tenemos fe, que allá vamos, Señor, como Pedro le dijo al Señor Jesús, estoy hasta dispuesto a morir contigo, Señor. Y cuando le vino la prueba, el temor lo invadió y Pedro mintió 3 veces. Y aquí tenemos a Abraham. El temor se apoderó de él. Y es lo que muchas veces pasa en nuestra vida. De repente nos encontramos en ciertas circunstancias y hay una vocecita en nuestro interior, como le pasó a Abraham, donde nosotros
nos sentimos tentados a decir una verdad a media, que al final del día es mentir, es engañar. ¿Por qué? Por el temor. Y aquí, esa es la realidad que yo estoy segurísimo que ustedes han vivido, que yo he vivido y que vamos a, en un momento, a ser, como se llama, desafiados a vivir otra vez. ¿Digo la verdad? ¿O realmente confío 100% en Dios? Tercero, cuando la duda desafía nuestra fe. Cuando la duda desafía nuestra fe. Mire, Génesis 11:30. Para leerlo aquí, ya yo creo que todos lo sabemos, pero simplemente para poder leerlo y tener claro, dice: mas Sarai era estéril y no tenía hijo. ¿Cómo era Sarai? ¿Cuál era su situación? ¿Cuál era su condición? Era estéril. Pero también en el capítulo 12, versículo 4, ¿qué dice? Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y dice, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. O sea, Sarai era estéril y Abraham, ¿qué edad tenía? 75 años. Así que usted tiene un matrimonio, Sarai tenía como 10 años menos que Abraham. O sea, Sarai tenía 65 años, Abraham 75 años y Sarai era estéril. Entonces, usted, imagínese que usted es el consejero matrimonial. Viene este matrimonio con estas características y le dice, ¿sabe qué? Aconséjenos para saber cómo criar a un hijo. Y usted le pregunta, ¿pero ustedes tienen hijos? No, no tenemos hijos. Pero el Señor nos dijo que vamos a tener hijos. Y usted dice, espérese un poquito. ¿Qué edad tiene su esposa? 65. ¿Y usted cuántos años tiene? 75. Ok. ¿Y hay alguna otra situación que me quisieran compartir? Sí, es que mi esposa es estéril. Y usted dice, a ver, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para no desanimarlo, no hacerlo sentir mal, pero decirle la verdad? Esa es la realidad. Esas eran las condiciones. ¿No es cierto? Entonces, en medio de esa realidad, Abraham obviamente tiene dudas. Pero Dios le hizo la promesa. Le dice, voy a hacer de ti una nación grande. A través de ti voy a darte descendencia. Y vas a tener descendencia a través de tu esposa. O sea, la promesa Dios se la hace. Es súper claro en la promesa que Dios le hace a Abraham. Pero Abraham tiene dudas. Mire lo que dice Génesis 15, 1 al 3. Génesis 15, 1 al 3 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. O sea, Abraham, porque había sido invadido de la duda, su fe se había prácticamente venido abajo. Abraham, al tener duda, perdió la esperanza y se resignó. Dijo, no. Mira Dios, tú me haces la promesa. Tú sabes que mi esposa es estéril. Tú sabes que yo tengo 75 años y tú insistes en la promesa. Yo la única salida que veo, porque ya, ¿para qué seguir, alimentando esperanza? Si esta es la realidad. Así que la única salida que yo veo es que este esclavo mío, este siervo mío, él
yo creo que a través de él tendrás que cumplir la promesa, porque yo no veo otra opción. Entonces Abraham perdió la esperanza y se resignó. ¿Cuándo perdemos la esperanza y nos resignamos? Cuando la duda nos invade. Esa es la verdad. Esa es la verdad. También Génesis 17, 16. Génesis 17, 16 dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Le vuelve a repetir la promesa. Sí, dice Dios, sí, la bendeciré. Y vendrá a ser pueblo de naciones y reyes de pueblos vendrán de ella. Y mira lo que dice el versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Segunda vez. Otra vez. ¿Por qué Abraham se ríe? ¿Por qué Abraham, frente a otra vez que Dios le vuelve a confirmar su promesa, Abraham se ríe? ¿Por qué? Porque claramente la risa aquí es señal de que la promesa era ilógica. Señor, ¿para qué? 100 años, mi esposa, 10 años menos que yo. Lo invadió la duda. Le pareció ilógica, le pareció absurda, y muchas veces pasa exactamente lo mismo. Un matrimonio que querían ser misioneros ahí en Nueva Guinea, donde el evangelio no había llegado. Cuando ellos aplicaron a una organización misionera, los rechazaron porque le dijeron: no, ustedes ya son de edad. No creo, no es posible. Pero ellos insistieron. Al final llegaron ahí a ese lugar, evangelizaron a esa tribu, y producto de esa evangelización, de esa experiencia misionera, ellos sacaron un material que hasta el día de hoy se usa, que se llama Fundamentos de la Fe. Producto de esa experiencia misionera. Pero obviamente la gente, cuando vio las circunstancias humanas, dudó. Lo mismo que Abraham. Vio sus circunstancias humanas y dudó. Le pareció ilógica. No, Dios, esto no pega ni junta. Entonces, la duda, hermanos, no cree en realidad que Dios tenga suficiente poder para obrar. Esa es la verdad. Cuando nos invade la duda, eso es lo que creemos. Eso es lo que estamos diciendo, implicando en nuestra actitud. Dios, tú no tienes suficiente poder porque las circunstancias humanas son pero evidentes. No creo que esto cambie. Así es la forma que muchas veces reaccionamos. Dios no tiene suficiente poder para obrar en contra de toda lógica. No. Y ahí en el capítulo más adelante, en Génesis 18, aquí tenemos otra muestra. Mire el versículo 11 al 15, dice: y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Ahí está la realidad humana. Las circunstancias humanas son reales, ahí están frente a sus ojos. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. O sea, estaba todo en contra. ¿No? Todo en contra. Y dice: se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y la pregunta: ¿hay para Dios alguna cosa difícil?
al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y ahora Sara se rió. ¿Por qué? Dice, ¿será cierto? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? ¿Hay algo difícil para Dios? Claro, porque nosotros estamos tan dominados por las circunstancias humanas, porque somos humanos obviamente, que llegamos al punto de no tener la capacidad de ver que Dios otra vez pregunta, ¿hay algo difícil para Dios? No. Pero cuando nos inunda la duda, cuando nos atrapa la duda, eso también desafía nuestra fe. Así que, hermanos queridos, también el cuarto punto, la bendición del resultado de la fe. Génesis 21:5, después de temor, después de la duda, después de haber dado el paso de fe, viene la bendición del resultado de la fe. ¿Sí? Sí, no siempre va a ser, en el camino, en este proceso de la fe, no todo va a ser así negativo. Dice Génesis 21:5, dice allí, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, él tenía ¿cuántos años? 75 años. Cuando Dios cumplió la promesa, ¿cuántos años tenía Abraham? 100 años. ¿Cuántos años pasaron desde que Dios le hizo la promesa hasta que se la cumplió? 25 años, hermanos. No fue de un día para otro. Porque cuando leemos el texto ahí en Génesis, la historia de Abraham, parece que no pasó nada. Pasaron unos días. No, pasaron 25 años. O sea, Dios realmente desafió la fe de Abraham. Y en ese proceso de ser desafiado, tuvo temor, tuvo dudas, tal como le pasa a usted y me pasa a mí. Tal como le pasa a usted y me pasa a mí. Cuando nosotros sentimos en nuestro corazón venirnos aquí a Chicago y dejamos todo en las manos de Dios. Todo, porque dijimos no, porque ya vivimos experiencia de haber tomado decisiones en contra de la voluntad de Dios y según nuestros propios intereses, humanos, carnales, egoístas. Entonces dijimos no, nunca más tomar una decisión donde Dios no nos dé evidencias claras de que es su voluntad. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Esperar. Y cuando llegaba el tiempo en que teníamos que tener la respuesta del proceso de la visa de parte de la guardería, porque ellos están haciendo todo el asunto, y llegaba la fecha, más o menos a final de marzo, o más bien a principios de abril, y hay unos con la expectativa, ya, ahora va a salir, y el correo después, a los días después de principios de abril, era, no, Gloria no salió seleccionada. Y eso fue por 3 años. Y después de 3 años dijimos, ya, no más, porque que nos creamos expectativas, que nos emocionamos, ya, mejor dejemos el asunto. 3 años, hermanos. Y hasta que Dios lo hizo en el momento preciso, lo hizo a su manera, y fue algo extraño, vamos a decir, desde el punto de vista humano. Extraño en el sentido de que habían 2 abogadas que habían metido los papeles en esta cuarta ocasión, y cuando una de esas abogadas responde y dice, no salió seleccionada Gloria, y la otra abogada dice, no, sí salió seleccionada. Entonces tuve que hablar con la dueña y decirle, pero a ver, ¿cómo es la cosa? Porque no vaya a ser que usted le pagan a la abogada que dice que salió seleccionada y nunca fue así. Entonces pídale a ella que le mande ese documento que la hermana Paz conoce muy bien, que sale que la visa fue, la persona fue aprobada. Entonces,
nos manda el documento y eso era claro, no había duda, salió seleccionado. Pero en esos 3 años, la emoción al principio y después que no salía, ¿qué pasa? A uno le entra la duda. Pero llega un momento. Por eso digo, 25 años para que se cumpliera la promesa. Pero al fin Dios cumple la promesa. Y cuando Dios cumple la promesa, cuando vemos, realizarse aquello que Dios de alguna manera puso en nuestro corazón, que Él iba a hacer, miren lo que dice Génesis 21:6. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. ¿No es la misma risa que momentos atrás? La risa de momentos atrás era de duda, de no te creo, Dios, en realidad. No, esta era una risa de alegría, porque dice, cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Entonces Dios me ha hecho reír, dice Sara. Proverbios 13:12 dice de la siguiente manera, la esperanza que se demora es tormento al corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Nos renueva el ánimo, nos llena de esperanza el alma cuando vemos a Dios por fin cumpliendo, por fin dándonos la respuesta tan anhelada que esperábamos. Y hay algo especial que uno experimenta, un gozo único de ver la respuesta de Dios. Así se sintió Sara, 25 años. Y pasamos tantas cosas. Me acuerdo, Abraham, ¿te acuerdas cuando nos pasó eso en Egipto que mentiste y con Abimelech también? Y mira, y aquí Dios nos está dando la respuesta. ¿Te acuerdas cuando hablamos de que no, yo soy estéril y tú ya la edad que tienes? Y mira, aquí está la respuesta. ¡Wow! Dios sostuvo la fe de Abraham. ¿Sabes por qué Dios sostuvo la fe de Abraham a pesar de que él dudó? A pesar de que él tuvo temor. Dios sostuvo la fe de Abraham. ¿Sabe por qué? Porque Dios le confirmó a Abraham 5 veces. 5 veces le confirmó su promesa antes de nacer Isaac. 5 veces Dios insistió. A pesar de que Abraham, tuvo temor y mintió. A pesar de que Abraham tuvo dudas. 5 veces Dios le confirmó. 5 veces le volvió a mencionar su promesa. Le dijo, no, Abraham, yo voy a cumplir. No, Abraham, yo te voy a dar descendencia. Lo que te dije hace 25 años atrás, Abraham, yo lo voy a cumplir. ¿No nos pasa lo mismo? Dudamos, titubeamos, ¿no es cierto? Nos invade el temor y la gracia y la misericordia de Dios. Aún así, Él sigue adelante con nosotros. Amén. Esto muestra que Abraham era un humano, igual que usted y que yo. Igualito. Entonces ahí está la bendición del resultado de la fe. Pero la cosa no termina ahí, porque la obediencia para una fe más sólida la vemos ahí en Génesis 22. O sea, mire, costó 25 años para que se cumpliera la promesa. Abraham tuvo su hijo al fin y Sara su hijo Isaac. Tan amado. Al fin. Y después probablemente Isaac tendría ¿cuántos? 20, 25, 30 años. La Biblia no nos dice exactamente cuántos años tenía. 18, no sé. Se refiere a él como el muchacho. Y estando de haber vivido toda esa experiencia, después de que han llevado tantos años viviendo con ese hijo tan anhelado y tan esperado, ahora Dios le dice a Abraham, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y Abraham respondió, heme aquí. Y Dios le dice, Abraham, toma ahora a tu hijo, a tu único hijo, a quien amas, a quien yo sé que tú amas.
Tu único hijo, el que te costó 25 años, ¿te acuerdas? Y con el que has compartido todos estos años. Ahora que yo quiero que tú lo tomes. Vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué prueba más difícil? ¿Qué prueba más difícil? Pero la obediencia nos lleva a tener una fe más sólida. O sea, ahí va Abraham. Voy a compartir un poco el pasaje. Va Abraham, obedece a Dios, se va con su hijo y con unos siervos. Llega a un punto, después de caminar 3 días, llega a un punto y le dice a los siervos, quédense aquí ustedes. Yo voy con mi hijo, vamos a ofrecer sacrificio y vamos a volver, dice Abraham. ¿No es cierto? Vamos a volver, dice Abraham. Y ahí va con su hijo. Y van caminando los dos. Su único, su hijo amado. Y Abraham pensando, Dios me dijo que este hijo que va al lado mío, yo lo dé en sacrificio. Y ahí va el hijo ayudándole con cargar la leña. Y Abraham viendo a su hijo cargando la leña, que es para hacer para ofrecerlo en sacrificio a él. Usted que es papá sabe más o menos qué estaba sintiendo Abraham en ese momento. Un dolor, el dolor más profundo que una persona puede experimentar. El dolor más profundo que un ser humano puede experimentar es experimentar la pérdida de un hijo. Es el dolor más fuerte que un ser humano puede experimentar. Como dicen en muchas experiencias que personas han tenido, cuando un padre pierde a un hijo, dice, no, nosotros no estamos preparados para algo así. Nosotros estamos preparados de alguna manera cuando parten nuestros padres, porque es como el orden de la vida, pero no para perder a un hijo. Es el dolor más profundo. Y ahí va Abraham caminando con su hijo Isaac. O sea, imagínense primero la fe que uno debe tener para poder obedecer una demanda tan alta, sacrificar a tu hijo. Segundo, la fuerza para hacer los preparativos, arreglando la leña, viendo cada cosa, cada detalle. Imagínense interiormente qué fortaleza tenía que tener Abraham para poder hacer todos esos detalles, preparar todo para salir y llevar a su hijo a ese lugar para sacrificarlo. Pero también yo creo que Abraham cuando dice volveremos es porque él tenía una fe tan sólida que él pensó, yo no sé, Dios me lo prometió. Yo ya lo he vivido, pasé estos 25 años, ya tengo la película súper clara, yo sé que Dios va a cumplir. Ya lo viví, mentí 2 veces, me reí, se rió mi esposa, dudamos, aprendí la lección. Así que ahora no voy a dudar más. Dios debe tener una solución a esta situación. Él me está pidiendo que sacrifique al hijo a través del cual se supone que va a venir mi descendencia prometida. Así que Dios sabrá lo que va a hacer. Una fe sólida y serenidad para lidiar con el dolor más profundo. Interactuando ahí con su hijo. Serenidad. Seguir caminando hasta el lugar. Con su hijo, platicando con él. ¿No es cierto? Dice, por ejemplo, el versículo 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre. Y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y el hijo le hace la pregunta. He aquí, padre, el fuego y la leña, aquí están. Pero papá, Abraham, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Esa pregunta
Es como una puñalada en lo más profundo del corazón de Abraham. Papá, aquí vamos a hacer el sacrificio, ¿no es cierto? Sí, sí, hijo. Pero y aquí está el fuego, está la leña. Pero ¿y el animalito para el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? Se pone en la situación de Abraham, ¿cómo era esa pregunta? O sea, la serenidad para poder, ¿cómo se llama?, entrar en ese diálogo. Porque Abraham le dice, Dios, hijo mío, mi único hijo, a quien amo con todo mi corazón, Dios se va a proveer de un cordero para el holocausto. ¡Wow! ¡Qué serenidad de Abraham para poder responder de esa manera! Y Abraham continuó hasta el final. Llegó hasta el final en todo el proceso. Y el versículo 10 y 13, cuando Abraham ya estaba listo, cuando vivió esos días, toda esa situación, y Abraham ya estaba listo porque tenía una fe madura, producto de la obediencia. Porque la obediencia nos lleva a una fe mucho más sólida. Entonces, Abraham está ahí listo. Arregló todo. Y está levantando su mano con su puñal. Y dice el versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Imagínense. ¿Cómo fue ese sacrificio que hizo Abraham ese día? De ese, ¿cómo se llama?, carnero. ¿Con qué alegría, con qué gozo lo ofreció? Era como una oportunidad, Dios. Gracias. Gracias porque probaste mi corazón y pude, gracias a ti, salir aprobado. Pero lo que más te doy gracias, que todavía tengo aquí a mi hijo y no tuve que sacrificarlo. Así que Dios, este carnero que te ofrezco a ti, lo ofrezco con un gozo que no puedo explicar. $25 años. Por eso, queridos hermanos, la fe, lo que uno aprende no es una emoción. La fe es una convicción. Y cuando nosotros llegamos a ese nivel de convicción, tenemos que pasar un proceso. No es de un día para otro. No sé en qué punto estás tú. No sé en qué punto estás tú. Pero entiende, es un proceso. ¿Has fallado? ¿Te ha entrado la duda? ¿Abraham vivió lo mismo? Lo importante es seguir en el proceso. Amén. Padre, gracias, Señor, porque tal como lo dice Hebreos, estos hombres eran de carne y hueso, débiles igual que nosotros. Abraham mintió, Abraham dudó, se rió. Abraham, Señor, en un momento se resignó. Y no es diferente a lo mismo que nos pasa a nosotros. Señor, sosténnos con tu gracia, sosténnos con tu misericordia, para que sigamos adelante en este proceso. Padre, te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. La muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuya es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Y dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que le existe, que le es real. Y dice, y que es galardonador de los que le buscan. Vale la pena confiar en Dios. Porque, hermanos, el Señor, como dice aquí, remunera, galardona, premia a aquellos que deciden poner su confianza en Él. Padre, gracias, Señor, por este tiempo como congregación, como iglesia. Señor, de aprender de la experiencia de Abraham, porque estamos en el mismo proceso, en diferentes puntos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida personal, pero, Señor, estamos en el proceso de aprender, Señor, a ser personas de fe. Y estamos siendo desafiados. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice sus familias. Y, Señor, que los guardes en esta semana, porque lo pedimos todo en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.